Bienvenidos, amantes de lo macabro. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para sumergirte en las profundidades del terror. Pues bueno, nuevamente aquí reunidos y ya hace 8 días nos habíamos quedado con las ganas de escuchar esta historia que te enviaron. Bueno, esta historia no es de un suscriptor, esta historia es de mi abuelo, aquí de la ciudad de Toluca, es donde ocurrió esta historia hace ya pues muchos años. Esta historia es de La Llorona, que le tocó escuchar a La Llorona y pues vivir una experiencia muy fuerte. Bueno, esta historia comienza aquí en Toluca, muy cerca de lo que era el río Verdiguel, a la altura de la Avenida de los Maestros. Y justamente vas a contar esta historia en esta época lluviosa. Así es, en esta época donde hay mucha agua en la ciudad, pues es una historia de agua. Y bueno, él tenía una panadería muy cerca del río, en esta zona de la Avenida de los Maestros, cuando pues todavía el río estaba abierto, no estaba embovedado como ahora. Y pues él tenía un ayudante en la panadería y todo, pues ya llevaba un tiempo este chico ayudándole a mi abuelo. Y pues les iba pues relativamente bien, no cerraban demasiado noche, pero pues había días donde sí se quedaban pues más noche de lo normal. Sin embargo, pues realmente mi abuelo, aunque sí había vivido cosas paranormales pues con algún amigo, en esa zona, en esta panadería que tenía, pues realmente nunca le había tocado vivir nada paranormal ni cercano, ¿no? Sabía que existían historias pues cerca de las zonas, cerca del río, pero pues a él no le había tocado. Pero su ayudante, él, aunque tampoco lo había experimentado, él sí tenía más miedo de estar cerca del río pues a altas horas de la noche. Y en sí. época de lluvias. Exactamente. A él le gustaba irse a su casa lo más temprano que pudiera salir de la panadería. Dice, y yo cerca del río, nada. Dice, de día sí, pero de noche, nada. Sin embargo, una noche lluviosa precisamente se tuvieron que quedar porque habían tenido algunos problemas, se les había quedado más pan de lo normal y pues se quedaron a recoger, a guardar y pues a hacer todo lo que les tocó hacer, recoger, limpiar y dejar lista la panadería para el día siguiente llegar temprano y ponerse a trabajar. Pero pues se les hizo muy noche y pues aunque normalmente nunca se iban juntos porque este chico siempre se iba primero, pues como se quedó a ayudarle a mi abuelo a limpiar y a dejarlo todo listo, pues se pudieron ir juntos porque más o menos llevaban el mismo rumbo para sus casas. Dice que él vivía primero, se quedaba en el camino, se desviaba muy poco ya de donde se iban juntos, cuando se llegaban a ir juntos, y pues ya luego mi abuelo se iba hasta su casa. Sin embargo, dice que esta noche, que fue muy lluviosa, pues también se estaban pensando en esperarse a que bajara un poco la lluvia antes de irse para sus casas. Sin embargo, dice que pues estuvieron platicando de cómo había ido el día, de cómo estaban sus familias, pues matando un poco el tiempo esperando a que bajara la lluvia. Y mi abuelo me contaba que cuando por fin la lluvia empezó a bajar un poco, dijeron pues vámonos ya. Y sí, cuando terminaron de cerrar el local, la lluvia ya había parado y empezaron, digamos que a acercarse al río porque tenían que pasar muy cerca para seguirse hacia sus casas. Y entonces dice que había un silencio, pero dice que muy extraño cerca del río. Dice, normalmente se escuchaban pues los animalitos que hay cerca del río, pero no había ningún ruido.
Era como si hubieran aislado completamente el río de la vida. Dice, no había ningún animal que se escuchara, que hiciera ruido. Y pues eso al principio no lo notamos porque íbamos platicando. Sin embargo, hubo un momento de silencio donde los dos nos dio mucho miedo, mucho frío y un escalofrío que nos recorrió pues, los brazos. Los vellos de los brazos se nos erizaron por lo extraño de la situación. Dice que se voltearon a ver porque no entendían qué era lo que estaba pasando, porque era un silencio demasiado profundo junto a un río. Dice, normalmente está el río, el sonido del agua, el sonido de los insectos que están por ahí, y dice que no, que era como si el sonido del río se hubiera bajado al mínimo, o sea, prácticamente era muy ligero el sonido del agua, pero de los insectos no se oía nada. Y entonces sintieron muchísimo miedo. Y se voltearon a ver. Y que mientras se vieron a los ojos, dice que escucharon un lamento. Dice un ¡ay! Y dice que los dos tuvieron demasiado miedo y querían correr, pero ninguno de los dos pudo moverse. Que después platicó con su ayudante que lo que habían experimentado en ese momento, y que él también le dijo, es que yo quería correr, dice, yo estaba que chillaba del miedo porque no me podía mover. Y sí, mi abuelo me contaba que él tampoco en ese momento pudo moverse. Mientras veía a su ayudante, dice que ni siquiera le quitaba los ojos de encima a su ayudante porque tenía miedo de mirar hacia otro lado. Y sí, su ayudante también no dejaba de verlo a él. Y entonces volvieron a escucharlo. ¡Ah! Pero dice que más cerca. Y entonces él vio como su ayudante se ponía blanco. Dice, yo no me vi a mí mismo, pero seguro que estaba igual. Y fue hasta la tercera vez que escucharon otra vez el ¡ay! Pero dice que fue tan largo y tan agudo que como que los motivó a reaccionar y a echarse a correr. Pero tenían demasiado miedo. Dice que sentía como si el cuerpo le pesara demasiado. Pero se oía tan cerca. Cada vez que lo escuchaban más y más cerca de ellos. Entonces tenían demasiado miedo. Pero dice que de pronto se cayó su ayudante. Y él quería pues ayudarlo. Pero se dio cuenta cuando ya lo había dejado como 5 metros porque los dos iban corriendo. Y entonces cuando él se detuvo para mirar a dónde estaba su ayudante, pues vio que se había caído y pensó en regresar. Pero cuando pensó en regresar a ayudarlo se volvió a escuchar ¡ay! Pero dice, fue, no sé si más largo, más corto, pero fue como si estuviera al lado. O sea, dice, es como si lo hubiera escuchado gritar al lado mío. Y entonces dice que vio como su ayudante medio se puso de pie como pudo, pero dice que en lugar de seguir corriendo o hacer algo, que volteaba a ver al río y se quedó mirando fijamente al río. Y entonces mi abuelo dijo, pero ¿qué está haciendo? Si se escucha que aquí hay algo, porque no vemos nada. Y dice que seguían sin escuchar nada más que ese lamento. O sea, no escuchaban ni insectos, ni el agua del río, ni nada. Dice, lo único que se escuchaba en ese lugar era ese lamento. Y entonces de pronto dice que vio como su ayudante empezaba a caminar. Dice, ya no corría, ya no nada, pero caminaba hacia el río. Y entonces dice que dijo, algo le están haciendo a Chuy, creo que así le decía a su ayudante, Chuy. Y dice, algo le están haciendo porque está caminando hacia el río, si a él no le gusta el río. Y entonces dice que tuvo muchísimo miedo, que no sabía si ir por él, si irse, y dijo, pero si me voy y le pasa algo. Y entonces dice, como pudo agarró valor y pues se echó a correr hacia él, pero cada vez
él se iba acercando más al río mientras él corría hacia su ayudante. Y dice, él ya estaba a punto de entrar al río, cuando por fin lo alcancé, y dice que lo único que hizo fue empujarlo, taclearlo, tirarlo. Dice, pues yo agarré y lo empujé, nos caímos los dos, pero dice, él estaba como con los ojos en blanco. Dice, cuando yo lo tiré, no reaccionaba. Dice, y él intentaba ponerse de pie, pero para irse al río. Y dice, yo lo veía con los ojos en blanco, yo tenía miedo y desesperación porque no sabía, pues, qué hacer. Y dice que cuando ya él se estaba poniendo de pie, se volvió a escuchar ese lamento. Y entonces dice que del miedo lo único que hizo fue cachetear a su ayudante para que reaccionara, y sí, como que despertó, abrió los ojos y ya lo vio. Y dijo, ¿qué pasó? Y dice, pues ibas hacia el río. Y le dijo, ¿yo? Si yo me caí. Y dice, sí, luego te pusiste de pie, ibas al río. Y dice, pero... Y dice, mientras estábamos discutiendo de lo que había pasado, se volvió a escuchar el lamento. Y dice, y él se puso pálido, casi se desmaya otra vez ahí. Uh-huh. Y entonces, como pudo, mi abuelo lo puso de pie y se echaron a correr. Dice, nos echamos a correr y encontramos a una persona. Dice, esta persona pues, iba hacia su casa cuando también escuchó el ruido. Pero él dice que él lo escuchaba a lo lejos. Dice, yo jamás lo escuché cerca. Dice, se quedó en una esquina hecho bolita y lo vieron. Y dicen que cuando él los escuchó pues acercarse, casi se quedó el miedo porque pensó que era algo que no era de este mundo. Hasta que le dijeron, pues ellos le gritaron porque también tenían miedo de que él no fuera una persona pues de carne y hueso. ¿Pero qué le gritaban? Le dijeron, ayúdanos, ayúdanos. Y entonces como que ese grito también a él le dio confianza de que eran personas. Y dice, él les preguntó primero, ¿escucharon esos gritos? Y le dijo, sí, los escuchamos. Y de hecho venimos corriendo pues del río, porque ya se estaban alejando del río. Dice, venimos de allá y dice, pues yo vivo aquí cerca. Dice, vivo a 2 casas, pero ya no llegué porque me dio mucho miedo. Dice, yo me congelé cuando empecé a escuchar el grito pues lejos. Y dice, no, nosotros lo escuchamos cerca. Y entonces dice, pues métanse a mi casa y ya que se haga de día, pues ya se van. Y sí, dice, fuimos con este señor y nos quedamos en su casa, nos quedamos ahí en su sala y ya al día siguiente pues ya nos fuimos. Dice, no abrimos la panadería al día siguiente porque Chuy se fue a su casa y yo a la mía. Dice, pero nos agarró, pues sí, así. Dice, y Chuy casi se iba a ahogar, él sí iba caminando directo al río. Bueno, pero ahí, fíjate, ellos lo escuchaban muy cerca, uh-huh. Quiere decir que estaba muy lejos. Y el señor que encontraron después lo escuchaba muy lejos, o sea que estaba cerca de él. Y ese señor estaba más lejos del río. Uh-huh. Pero aquí lo extraño, bueno, fue que este chico pues estaba caminando hacia el río como ido, como perdido. Pues sí, porque también dicen que estando en el río, a lo mejor él lo veía y no recuerda, y como que los llama a que se metan al agua. Y eso me recuerda de un chico que vive en Almoloya, aquí en Almoloya de Juárez. Dice que su casa está cerquita de lo que él es, hay una laguna. Sí. Y entonces, una noche que él se quedó solo, salieron su hermana y sus papás salieron, no se iban a tardar, pero estaba lloviendo. El chico lograba escuchar que le llamaban. Entonces él piensa que llegaron sus familiares, sale de la casa, y pues no ve a nadie, pero ve a una mujer que le está llamando. Y él como que pierde el sentido de que dónde está, de qué está pasando, que está lloviendo, que quién es esa mujer, y él
como se puede decir, como un zombie así, va caminando hacia donde la mujer le está llamando. Entonces, cada vez la mujer se va alejando, pero no va caminando. Él la ve más lejos y él quiere llegar hasta donde está. Y llega a un muellecito. Y él va caminando porque ve a la mujer, pero ahora la ve ya como flotando de la lagunita. Y él va caminando, caminando, y ya va a llegar al término del muelle, ya para caerse a la laguna. Cuando su hermana, bueno, llegan, su hermana lo ve y le pega un grito. Y es cuando él reacciona y ya está a punto de caerse. Dice la hermana que si ellos no llegan, él se hubiera caído y pues lo hubieran descubierto hasta el día siguiente. Porque pues en primera ya era de noche, segunda pues nunca iban a imaginar que él se iba a meter al agua. Entonces ella de cierta manera los jala y los lleva al agua. Sí, a lo mejor él como estaba en trance, cuando despertó ya no se acordó lo que había visto. Exactamente. Lo bueno es que ahora ya el río Verdigel está entubado y ya no podemos escuchar Pues eso. Y con tanta contaminación no creo que la Llorona ande por ahí. Pero pues sí, y no nada más esa historia de aquí de Toluca que sucedió en la Avenida de los Maestros, sino que también en épocas lluviosas se ha escuchado el lamento de la Llorona, pero aquí en los panteones que están sobre la avenida de Toyocan. Y esa historia luego la contamos porque sí le ha pasado a varias personas que ya me lo han comentado a mí. Pero bueno, será para una siguiente que podamos juntar varias historias, a lo mejor en una. ¿Qué les parece? Sí, sería bien. ¿Sí? Perfecto, bueno, estuvo, pues sí, muy interesante porque realmente de la Llorona aquí en Toluca hasta ahorita no hemos contado nada. No. Pero bueno, da inicio para otras poder nuevas, compartir más. así como la de los túneles que comentamos. Ahora me llegó otra historia de los mismos túneles, pero bueno, con otras salidas, que ya también comentaremos después. Por lo pronto, nos vemos el próximo miércoles.